Hola a todos, mi nombre es Alicia, bienvenidos a un programa más de Aikuá. Hoy le traigo una propuesta, unas riquísimas galletas de avena, 0% azúcar, 0% lactosa, 0% harina blanca. Comencemos. Ahora vamos a proceder a elaborar nuestras galletas de avena. Para ello necesitamos 3 claras. Recuerden que es proteica. Nuestras galletitas son proteicas, entonces solamente usamos las claras. Las yemas no tiran. La yema se vuelve a utilizar. Esto tiene 40 cc de edulcorante, sería stevia en este caso. La stevia es mucho mejor, no le da amargor a nuestras galletitas. Le completamos con 40 cc de vainilla. Esto que le estoy colocando es vainilla. Y agregamos a las claras. Una vez que esté todo incorporado, les voy a contar un tip que yo tengo para que salgan un poco esponjosas mis galletitas. Le pongo un chorrito, solo un chorrito de miel de caña. Ahora procedemos a colocar 500 gramos de avena. Acá tengo harina integral. Le colocamos una pizca o una cucharadita de polvo de hornear. Ahí, para que le dé buena textura. Posteriormente le agregamos la margarina vegetal, porque acuérdense que todo es 0% lactosa, entonces 0 grasa trans con la margarina vegetal. Y ahora procedemos a mezclarle. Una vez que conseguimos que se junten todos nuestros ingredientes, le damos ayuda con la mano, amasamos bien. Y como la propuesta que les traigo hoy, para no traerle de un solo sabor y que ustedes vayan creando también, entonces vamos a partir a la mitad esta masa. Vamos a hacer mitad de cacao y mitad de choco chip. Vamos a pesar de toda esa cantidad de ingredientes. Nos salió 1 kilo, casi 300. Vamos a hacer como 650 más o menos para cada sabor. Y acá tengo chispas de chocolate. Estas chispas de chocolate son semi amargas. Procedemos con la otra mitad que dejé. Con la otra mitad a este le voy a agregar el cacao. Entonces así tenemos 2 sabores. En mi línea de ADG yo tengo 6 sabores. Yo elegí 6 sabores. Naranja, limón, coco, semilla, cacao, chispa de chocolate. Ahora continuamos. Vamos a ir con la ayuda. Yo tengo este molde que me vino en alguna vez me vino en algún producto de cereales, pero puede ser alguna cuchara, algún elemento que ustedes tengan. Uso a manera de que salgan las proporciones parejas, solo por eso. Y le voy haciendo tipo, yo le llamo honguitos. Le voy presionando y le saco así de esta forma.
y voy dejando en la mesada. Lo recomendable, según nuestra nutrideportóloga licenciada Paula Peralta, recomienda 2 para descenso, desayuno o merienda, o hasta 3. Y si uno está a nivel, no está con problemas de sobrepeso, puede comer tranquilamente. También tiene otra cualidad, que son aptos para diabéticos. Presionamos y vamos bajando de Ahora vamos a hacer el de cacao. Bueno, vamos a proceder de la misma manera. A estas 3 yemas le vamos a incorporar otro chorro de miel de caña. Ni mucho ni poco. Poco porque si no, no va a brillar completo la parte de arriba y se nota y no queda lindo. Y mucho porque se te descompone pronto el producto. Ahora vamos a llevar al horno, preferentemente a 180 grados, durante 20 minutos. Llegaron los 20 minutos, ahora vamos a proceder a retirar nuestras galletitas del horno. Ahora, con la ayuda de una espátula o de algún otro material que tenga para que no se quemen, vamos a ir retirando. Ahí está. Mi empresa se llama ADG Fitness Foods. Ahora mismo estas siglas significa actitud de ganador. Y vamos para adelante y seguimos formalizándonos. Y nuestra próxima meta es, le tenemos ahí nomás ya pisándonos los talones a INAM. Queremos nuestro registro de establecimiento y nuestro RSPA, nuestro registro de salubridad de producto alimenticio. Y seguimos apostando. El punto es acá ponerle mucho amor, pasión a lo que uno hace. Uno le debe gustar lo que uno hace, o si no, nada te va a salir bien. Yo creo que eso es el secreto del éxito. Hemos llegado al final del programa, espero les haya gustado la propuesta que les traje hoy. Practiquen, hagan con sus hijos y nos encontramos en la siguiente edición de AICUA.